¿Te imaginas toparte con fenómenos en el universo primitivo que desafían por completo nuestra comprensión? Al analizar una de las imágenes más profundas que tenemos del cosmos, aparecen manchas de todo tipo, pero una en concreto nos llamó la atención desde los primeros datos obtenidos hace casi 2 años. Esa pequeña mancha amarilla resultó ser extraordinariamente luminosa. En un principio pensamos que no podía estar tan lejos, porque su brillo parecía incompatible con enormes distancias. Sin embargo, al recopilar más observaciones y realizar espectroscopía, comprobamos que, efectivamente, se trata de la galaxia más remota jamás detectada. Esto sugiere que en el universo temprano está ocurriendo algo realmente insólito. En estas exploraciones de campo profundo, los científicos están encontrando miles de objetos misteriosos que no encajan en la categoría de galaxias clásicas. El telescopio Webb ha mirado por primera vez más allá de la llamada Edad Oscura Cósmica, y lo que ha revelado ha dejado atónitos a los astrónomos. Aunque la comunidad científica mantiene que el universo tiene unos 13.800 millones de años, estas nuevas estructuras ponen en duda esa línea temporal y podrían obligarnos a replantear la cosmología. Incluso varios premios Nobel han sugerido que el universo primitivo podría ser muy distinto de lo que imaginábamos. Algunos llegan a proponer la idea radical de que quizá ni siquiera tuvo un comienzo tal como lo concebimos, y que esa región remota a la que llamamos infancia del cosmos podría pertenecer a un fenómeno totalmente desconocido. Según el modelo estándar Lambda CDM, marcado por la materia oscura fría y la energía oscura, ciertos objetos descubiertos en esa era temprana resultan demasiado masivos. Tendrían demasiadas estrellas como para haberse formado en tan poco tiempo. Para alcanzar ese tamaño, toda la materia ordinaria del universo debería haberse concentrado en ellos. Algo simplemente imposible, puesto que no existiría suficiente materia bariónica para generar tantos astros. Pero, ¿qué acaba de detectar exactamente el telescopio James Webb en el confín de nuestro universo? ¿Y por qué afirman algunos investigadores que estos hallazgos podrían cambiarlo todo? Desde 1929, sabemos que las galaxias se alejan unas de otras debido a la expansión del espacio. Esta expansión no tiene un centro definido. Desde cualquier punto del cosmos vemos que todo se aleja de nosotros, como si cada lugar fuera el centro. Además, ese crecimiento del espacio se está acelerando, lo que significa que las galaxias más lejanas se apartan de nosotros a una velocidad mayor que las más cercanas. Imaginemos que la Tierra se encuentra aquí y apuntamos el Webb hacia lo más profundo del cielo. Al aplicar la ley de Hubble, sabemos que a mayor distancia, mayor velocidad de alejamiento. Llega un momento en que las galaxias cruzan la barrera de la velocidad de la luz, en lo que se conoce como esfera de Hubble. Según la lógica, no deberíamos poder captar la luz de esos objetos, porque se alejan más rápido de lo que esa luz viaja. Sorprendentemente, sí las vemos, porque la propia esfera de Hubble se expande al ritmo de la aceleración cósmica, incorporando continuamente nuevos rincones del espacio que antes quedaban fuera de nuestra vista. Sin embargo, existe un límite definitivo a lo que podemos observar: el universo observable, con un diámetro aproximado de 92.000 millones de años luz. Si miramos hacia el borde de este volumen, contemplamos el fondo cósmico de microondas, un manto de radiación que es en realidad el eco del universo, cuando apenas tenía unos 300.000 años de vida. Al escudriñar cada vez más lejos, estamos regresando al pasado remoto. La galaxia más lejana que ha detectado el Webb lleva por nombre Hades G Sectorse, y se halla dentro de ese universo observable. Cuando emitió la luz que ahora vemos, el cosmos tenía solo 290 millones de años. Hoy, esa misma galaxia ya se habría desvanecido más allá de nuestro horizonte observable, y jamás sabremos en qué se ha convertido su materia, pues su luz no regresará a la Tierra, pero el universo se extiende mucho más allá de esa frontera. Hay infinidad de astros y sistemas estelares que se alejan de nosotros y que no alcanzaremos a divisar jamás. Además, ese límite de lo observable solo aplica para nosotros, para hipotéticas civilizaciones que existieran más allá. La porción del universo que podrían ver sería distinta. El modelo cosmológico estándar postula que hace unos 14.000 millones de años, todo lo que vemos y lo que no podemos ver
estaba concentrado en un punto infinitamente pequeño llamado singularidad. No obstante, si el universo es realmente infinito, nunca habría sido finito, y el Big Bang habría ocurrido simultáneamente en cada rincón del espacio. Eso implicaría que las primeras galaxias se formaron por igual dentro y fuera de nuestra región observable, y que la radiación cósmica de microondas es el primer resplandor de la materia, emergiendo en todas direcciones. Según estas teorías, cuando el Webb se asomara al límite de lo observable, debería encontrarse con esas primeras estrellas y galaxias diminutas. Sin embargo, lo que detectó fueron multitud de objetos brillantísimos, que distan mucho de las galaxias primitivas que esperábamos. Tras incontables observaciones y estudios, los astrónomos no consiguen encajarlos en ningún esquema conocido. Un análisis publicado en The Astrophysical Journal identificó 87 posibles galaxias situadas entre 200 y 400 millones de años tras el Big Bang. Este hallazgo dejó perplejos a muchos expertos, pues nuestros modelos no contemplan la formación de tantas estructuras tan pronto después del origen cósmico. Como afirma Jing Yen, astrónomo y uno de los autores del estudio, incluso si solo unas pocas de estas candidatas resultan auténticas, tendríamos que revisar por completo nuestras ideas sobre la creación de galaxias en el universo temprano. Y aún hay más. El Webb ha detectado 3 objetos que parecen haber convertido el 100% de su gas en estrellas, algo que los modelos actuales consideran imposible, ya que en la mayoría de galaxias, solo hasta un 10% del gas se transforma en astros. Estos descubrimientos han dejado a la comunidad científica en un auténtico desconcierto. ¿Cómo pueden existir sistemas tan tempranos y con propiedades tan diferentes de las previstas? Algunos investigadores incluso sugieren que quizá no sean galaxias en absoluto, sino fenómenos totalmente nuevos que aún no sabemos describir. Al fin y al cabo, si llegara a demostrarse que se trata realmente de esas estructuras, el modelo del Big Bang, tal como lo entendemos, tendría que ser revisado desde sus cimientos. Y, por ahora, lo único cierto es que nadie sabe exactamente qué son estos objetos tan enigmáticos. Imagina por un momento que te encuentras en una nave espacial, capaz de viajar más rápido que la luz. Aunque, según la física clásica, eso está prohibido. Te acercas a esa mancha amarilla que el Webb descubrió en el campo profundo y, al posarte frente a ella, percibes un resplandor tan intenso que toda la cabina se tiñe de un dorado casi cegador. Pero lo verdaderamente asombroso no es su fulgor, sino el enigma que encierra. Esa luz inició su viaje cuando el universo tenía menos de 300 millones de años. Un suspiro después del Big Bang. ¿Cómo puede un objeto tan pequeño irradiar tanta energía en un periodo tan breve? Mientras nuestra mirada explora ese punto brillante, el tiempo retrocede y la estructura del cosmos se revela ante nosotros como un lienzo agresivamente activo. Ya en la Tierra, los investigadores han bautizado a esa joya primigenia como Hades Ges-14. Lejos de parecer un remanente tenue de las primeras estrellas, ostenta una luminosidad que rivaliza con galaxias mucho más evolucionadas y pesadas. Para comprenderlo, imagina un castillo de arena que, en apenas unos minutos, crece hasta convertirse en una fortaleza inexpugnable. En términos cósmicos, esa fortaleza de gas y estrellas habría necesitado recolectar materia a un ritmo desmesurado, un proceso que nuestros modelos consideran sencillamente imposible en tan poco tiempo. Aun cuando intentamos encajar esta anomalía en la ecuación estándar, nos topamos con un muro impenetrable. La cantidad de materia bariónica, esa que forma átomos y moléculas, no alcanza para explicar la masa necesaria. De modo que, o bien desconocemos algún mecanismo ultrarrápido de condensación, o estamos ante algo completamente diferente. Han surgido teorías alternativas. Algunos postulan la existencia de grandes halos de materia oscura más fríos y densos de lo previsto, que actuarían como imanes gravitacionales, arrastrando gas con una eficacia sorprendente. Otros especulan con que podrían tratarse de minicuásares, alimentados por agujeros negros primordiales, seres oscuros nacidos en los primeros instantes del universo y que devoran gas a un ritmo voraz, proyectando un brillo colosal. Esta idea de agujeros negros primordiales conecta con otra gran incógnita, el papel de la inflación cósmica. Ese estiramiento exponencial que se cree ocurrió en los primeros instantes, más rápido que cualquier proceso conocido.
podría haber dejado pliegues en el tejido del espacio-tiempo, regiones con densidades fuera de lo normal. Tales arrugas inflacionarias serían semilleros perfectos para nacimientos explosivos de materia oscura y bariónica, propiciando la formación de estructuras gigantescas en un abrir y cerrar de ojos. Si esto se confirmara, no solo reescribiríamos los capítulos iniciales de la cosmología, sino que abriríamos la puerta a una física que va más allá de las partículas y fuerzas que conocemos. Pensemos ahora en otro hallazgo sorprendente. Se han detectado sistemas que habrían convertido la totalidad de su gas en estrellas. 100% del hidrógeno y el helio transformado en soles brillantes. Cuando nuestros modelos fijan ese límite en torno al 10%, visualiza una urbe en la que cada vivienda se volviera un faro luminoso al mismo tiempo. El espectáculo sería inabarcable para nuestros ojos. Esa eficiencia estelar sugiere condiciones de presión, temperatura y quizás composición química distintas de las que hemos reproducido en los simuladores. Podría haber elementos exóticos o variaciones en la ley de la gravedad a escalas diminutas que aceleren la coagulación de nubes estelares hasta el extremo. Algunos científicos se aventuran a proponer constantes cosmológicas variables, es decir, que la densidad de energía oscura o la intensidad de la materia oscura fría no fueran uniformes en todo el tejido del espacio-tiempo. Imagina un océano en el que, de pronto, la salinidad cambia bruscamente en ciertas zonas, modificando corrientes y dando origen a remolinos inesperados. En nuestro caso, esos remolinos gravitacionales podrían revolucionar la forma en que el gas se aglutina en la infancia del universo. Y sin embargo, por mucho que juguemos con estas hipótesis, ninguno de los modelos agrede mejor la realidad que una buena historia, contada al calor de la curiosidad. Piensa en esas primeras luces como fogonazos en la niebla primigenia, señales parpadeantes que nos invitan a preguntarnos si el Big Bang fue realmente un inicio o solo un paso intermedio de un proceso mayor. Quizás, antes de los 300.000 años de la radiación de fondo, existía un universo precursor, oculto tras un velo de energía desconocida. Tal vez esa edad oscura no fuera una etapa única, sino un ciclo recurrente de fases luminosas y oscuras, cada una marcando la respiración de un cosmos muy distinto al que imaginábamos. Para profundizar en este viaje, volvamos un momento al testigo más antiguo que tenemos, el fondo cósmico de microondas. Esa débil radiación, tan uniforme que parece un mar tranquilo, podría ocultar sutiles arrugas o fluctuaciones no detectadas hasta hoy. Si examinamos sus variaciones con mayor resolución, como pretende hacerlo el próximo telescopio de ondas milimétricas, podríamos hallar huellas de esos procesos explosivos iniciales. Son orificios de gusano cuánticos, quibrillas de espacio-tiempo imposibles o energías fugaces que distorsionaron la expansión de maneras insospechadas. A medida que el narrador va hilando estas posibilidades, el oyente se convierte en explorador de realidades alternativas. Y si el universo no tuvo un único Big Bang, sino una sucesión de mini Big Bangs locales, desplegados en distintas áreas de un espacio infinito, en ese caso, cada burbuja habría tenido su propia física, con valores ligeramente diferentes para las constantes universales. Las galaxias que el Webb está descubriendo podrían pertenecer a regiones vecinas con propiedades excepcionales, donde la materia oscura se comporta de forma más intensa y la energía oscura aún no ha acelerado el crecimiento. Por otro lado, cabe preguntarse si no estamos ante un sesgo de observación. El telescopio James Webb, con sus instrumentos altamente sensibles al infrarrojo, podría estar favoreciendo la detección de objetos particularmente calientes o con polvo intenso, sobreexponiéndolos en nuestros catálogos. Tal vez exista un vasto contingente de galaxias escondidas, más discretas que, por el momento, escapan a nuestro alcance. Conforme dispongamos de nuevos sensores, multienergéticos y coordinados con sondas de radio y rayos X, lograremos un retrato más equilibrado de esa era lejana. Mientras tanto, cada punto de luz que interpretamos como galaxia más remota se convierte en una prueba viviente de que nuestro entendimiento del cosmos aún está en pañales. Como en un texto antiguo descifrado a medias, cada frase mal leída nos conduce a conjeturas que rozan lo mítico. Y sin embargo, esa incertidumbre es el campo de juego perfecto para la imaginación científica. Somos los primeros en mirar tan atrás,
los pioneros de un viaje que nos adentrará en los albores mismos del ser y del no ser. Con cada nueva observación, la narrativa se enriquece. Objetos misteriosos que desafían la teoría, agujeros negros que devoran sus propias galaxias, nubes de gas que brillan sin explicación. Ante nosotros se extiende un tapiz de preguntas excitantes. ¿Qué procesos físicos permitieron la aparición de luz en un universo tan joven? ¿Existen fuerzas o partículas aún ignotas que influyeron en el nacimiento de esas estrellas? ¿Y si la misma cosmología estándar necesitara un reajuste o, incluso, un nuevo paradigma? Esta historia está lejos de terminar. En cada actualización de los datos del web o en cada simulación numérica que corra un superordenador, podremos añadir un nuevo capítulo a este relato épico. Y, aunque hoy no tengamos todas las respuestas, lo que sí poseemos es una invitación abierta a explorar un terreno salvaje y estimulante, donde la frontera entre la realidad y la especulación se diluye en un centelleo de galaxias recién nacidas. Imagínate flotando en lo profundo del espacio, más allá de donde alcanza la vista, cuando un destello amarillento llama tu atención. No es una estrella común, su brillo te sorprende, como si un faro milenario emergiera de la nada. Esa pequeña mancha dorada es Hades G14, la galaxia más lejana que hemos captado, nacida cuando el universo tenía apenas 290 millones de años. Para ponerlo en perspectiva, piensa que ese momento fue un suspiro después del comienzo cósmico, cuando todo aún estaba recién encendido y se organizaba en un lienzo en expansión. Al principio, nadie creía que un objeto tan tenue en apariencia pudiera estar tan lejos. Su fulgor parecía incompatible con la inmensidad del espacio que debía atravesar. Pero al analizar la luz, al desgranar sus colores y líneas espectrales, los científicos confirmaron lo impensable. Esa joya primigenia pertenece a una época tan temprana que nos enfrenta a un rompecabezas. Según nuestras ecuaciones, ninguna estructura debería haber alcanzado semejante masa y luminosidad en tan poco tiempo. Mientras giras el timón de la nave, contemplas la esfera de Hubble, ese horizonte imaginario donde las galaxias se alejan a la velocidad de la luz. Todo lo que queda más allá parecería irrecuperable, pues su luz nunca alcanzaría a retroceder. Sin embargo, esa barrera se aleja a su vez, impulsada por la misma expansión acelerada del universo, como si el escenario escapara un poco más allá cada vez que intentas asirlo con la mirada. Al retroceder en el tiempo, regresamos al fondo cósmico de microondas, ese resplandor uniforme que cubre el cielo como una manta suave. Esa radiación nos habla de un universo de 300.000 años de edad, cuando la materia y la luz comenzaron a separarse. Pero Hades G14 nos invita a ir más allá. Nos arrastra hacia un territorio oscuro apenas rozado por la ciencia, donde los modelos convencionales tropiezan con sus propias limitaciones. Los estudios recientes han ofrecido un censo de casi 90 galaxias candidatas en ese rango tan temprano, todas ellas nacidas cuando el universo aún no llegaba alrededor de 400 millones de años. Según las simulaciones, esas primeras islas de estrellas deberían haber sido diminutas y escasas, apenas hormigueros de actividad. Sin embargo, lo que encontramos es un enjambre de gigantes luminosas, unas devorando gas con voracidad, otras exhibiendo una eficiencia inédita, convirtiendo cada átomo disponible en soles brillantes. Imagina ahora atravesar un corredor de filamentos invisibles, anclado por materia oscura. Cada hilo sujeta nubes de hidrógeno y helio, esperando a condensarse. Allí podrían haberse formado esas estructuras si existieran halos de materia oscura más masivos y fríos de lo imaginado. Un halo así, más denso y frío donde apenas se esperaba encontrar nada, actuaría como un imán gravitatorio capaz de arrastrar gas con una energía que los modelos tradicionales no contemplan. Y aún hay otra posibilidad fascinante: agujeros negros primordiales, nacidos en los instantes posteriores al Big Bang, capaces de devorar materia a velocidades imposibles. Estos engendros cósmicos podrían haber encendido un fuego de radiación al absorber gas incandescente, emitiendo un brillo que rivaliza con el de galaxias enteras. Si esto sucediera, nuestros cálculos habrían subestimado el papel de estos monstruos antiguos, permitiendo que regiones enteras se iluminaran en un estallido precoz. Todo esto conecta con la inflación cósmica, aquel estirón vertiginoso que estalló en apenas un pestañeo, estirando el espacio como un globo que se infla sin cesar. Algunos teóricos sugieren que esa fase fugaz dejó arrugas en la tela del cosmos,
pliegues donde la materia oscura y la ordinaria se acumularon en densidades extraordinarias. Esos pliegues serían el semillero ideal para sistemas gigantescos, capaces de crecer con una rapidez que nuestros programas de simulación nunca llegan a reproducir. Mientras avanzas en tu viaje imaginario, piensas en la morfología de estas galaxias primitivas. No tienen el aspecto difuso y débil que esperábamos, sino que presentan una claridad sorprendente. Sus bordes se definen con nitidez, como si cada estrella marcara un contorno visible a millones de años luz. Y cuando te acercas, detectas líneas de emisión tan intensas que hacen temblar los sensores, señal de una formación estelar desenfrenada, sin freno ni pausa, con el 100% del gas transformado en luces incandescentes, algo que en las épocas posteriores solo ocurre en remotas circunstancias extremas. Quizá en esos rincones del pasado existieran condiciones químicas diferentes. Puede que la proporción de elementos ligeros variara, o que existieran isótopos inusuales, capaces de favorecer reacciones de fusión más eficientes. O tal vez la misma gravedad respondiera de otra forma, más intensa a distancias muy pequeñas, acelerando la contracción de las nubes y forzando el nacimiento simultáneo de miles de estrellas. También es posible que algunas constantes universales no fueran tan constantes. Imagina un cosmos en el que la densidad de la energía oscura fluctuara de un lugar a otro, creando burbujas donde la expansión se ralentizara o acelerara de forma distinta. En esas burbujas, el gas se habría acumulado sin oposición, formando cúmulos inmensos antes de que el resto del universo los alcanzara con su expansión acelerada. La pregunta más provocadora es si todo esto no será un espejismo de nuestra propia tecnología. El telescopio Webb está afinado para detectar longitudes de onda infrarrojas, sensibles al calor y al polvo. Tal vez esté revelando un universo lleno de objetos candentes y cubiertos de polvo, mientras deja en la sombra galaxias frías y discretas. Solo al cruzar datos con radiotelescopios y sondas de rayos X, alcanzaremos un panorama equilibrado, donde lo evidente y lo oculto se integre en una visión más fiel. Mientras tanto, cada nueva imagen que llega a nuestros centros de datos es un enigma. Esas manchas amarillas y rojizas, capturadas en exposiciones de horas y noches enteras, parecen susurrar secretos de un universo que no se resigna a lo previsto. Lo que vemos hoy podría no ser una anomalía, sino el primer capítulo de un relato mucho más amplio. Un cuento de ciclos, de resplandores y de sombras entrelazados desde el alba cósmico. Y si el Big Bang no fue único, si no existió un comienzo singular, sino una serie de pulsos locales que estallaron en distintos puntos de un espacio infinito, entonces cada región habría seguido su propio guión físico. Las galaxias que descubrimos podrían pertenecer a una de esas zonas de excepción, donde las reglas del juego eran ligeramente distintas, ajustadas por un valor diferente de la constante de gravitación o la densidad de energía oscura. Navegar por estas ideas es zambullirse en un océano de posibilidades, en el que cada teoría abre nuevas puertas y cada hallazgo puede derribar una muralla. Algunos investigadores hablan de universos vecinos, burbujas paralelas que comparten fronteras invisibles, capaces de influirse mutuamente en la formación de estructuras. Si pudiéramos traducir esas interferencias en señales medibles, habríamos dado un salto cuántico en nuestra comprensión. Por ahora, la aventura continúa en la Tierra. Superordenadores modelan filamentos, ecuaciones se retuercen ante parámetros imposibles, y los investigadores discuten en conferencias internacionales. Cada diapositiva proyectada es un mapa del pasado, un intento de descifrar un proceso que tuvo lugar hace miles de millones de años, y que, sin embargo, late en cada haz de luz que nos llega. Para el narrador de inteligencia artificial, estas historias son un terreno fértil. Basta con un ritmo pausado, un tono intrigante y detalles palpables. El resplandor cegador en una cabina, los sensores al límite, el instante en que los datos confirman lo inesperado. Entre bastidores, la ciencia avanza con pasos cautelosos, pero en la sala de control el espectáculo es de pura maravilla. Así, mientras el observador atraviesa píxel a píxel las imágenes más profundas, puede sentir la emoción de un descubrimiento sin precedentes. Cada nueva candidata a galaxia le recuerda que estamos desvelando una trama cósmica más compleja de lo imaginado. Y aunque aún quedan preguntas sin respuesta, esa incertidumbre se convierte en el motor de la exploración, el impulso de saber que nuestro entendimiento siempre puede ampliarse. Moraleja:
La curiosidad es la chispa que enciende los cosmos más remotos.